Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Vamos a pues, retomar este seminario con la conferencia de Ángela, a quien presentaré ahorita. Pero bueno, primero quiero recordarles pues que este es un seminario que estamos haciendo en el Instituto de Investigaciones Estéticas en colaboración también con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Y que, bueno, detrás de que todo esto sea posible hay un montón de apoyo, por ejemplo, el de Adriana y Angélica que estarán con nosotros acá acompañándonos desde el instituto. También quiero agradecer el trabajo de Alfredo Mora del Servicio Social que está trabajando conmigo, pues para el trabajo en redes, el sitio. Recuerden que ahí están también estas redes del seminario, además del apoyo que nos da el instituto para informar pues de las sesiones. También están las redes del seminario, el sitio, en donde, bueno, pueden tener más información sobre cómo vamos avanzando y demás. Y pues bueno, ahorita Adriana nos ayudará con algunos anuncios y recordatorios y luego ya, bueno, presentaré a Ángel y daremos propiamente inicio pues a la sesión con Ángel. Muchas ¿Vale? gracias, doctor. Sí, buenos días a todos. Algunos no estuvieron en nuestra primera sesión, entonces solamente les voy a dar algunos detallitos técnicos. Vamos a empezar primero por su nombre de usuario. Les dejamos por ahí un mensajito en la sala de espera. Si nos hacen favor, por favor, de estar identificados con su nombre completo. Nuestra lista de asistencia la vamos a pasar, pero la vamos a sacar, extraer de nuestro Zoom, por lo que no es necesario que se empiecen a pasar asistencia por nuestro chat. Entonces sí es súper importante que se puedan poner con su nombre completo, sobre todo si van a necesitar su constancia. Hablando de las constancias, bueno, para tener este derecho a ella, por lo menos tienen que haber asistido a 9 de las 12 sesiones. Y pues esas se otorgarán hasta diciembre del próximo año, ya cuando terminemos nuestro seminario. Y es importante también que mantengan sus micrófonos apagados en cuanto el ponente esté dando su conferencia. Al final va a haber una sesión de preguntas y respuestas y ustedes pueden levantar su manita, en el chat, por favor. Pues sería todo, doctor. ¿Quiere presentar al doctor Ángel? Bien, muchas gracias. Sí, bueno, pues recuerden también, el seminario tiene la intención de pues traer a cuenta indagaciones que permitan hacer evidente el cruce interdisciplinario y la necesidad de la interdisciplina para poder estudiar estos particulares fenómenos, pues, ¿no? Y me parece que eh, en el caso de nuestras primeras invitadas, pues ha sido evidente y seguramente también lo será con el trabajo del doctor Ángel Álvarez, a quien pues le agradezco mucho que participe con su ponencia. Él es profesor asociado del Instituto Interdisciplinario de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Como autor ha publicado los libros Barroco Vegetal, El armario de los filósofos, Filosofía de la apariencia física, Filosofía política, Arqueología de un saber indisciplinado, La República de la Melancolía, Política y su subjetividad en el Barroco, y está terminando actualmente una investigación sobre la relación entre teoría política y giro vegetal. En 2021 obtuvo el premio a las mejores obras literarias, categoría ensayo inédito, otorgado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Gobierno de Chile. En 2010 recibió el Premio Nacional Edmundo Gorman de Investigación en Teoría de la Historia y en 2009 fue galardonado con el Premio Nacional a la Mejor Tesis de Maestría en Filosofía, otorgado por la Asociación Filosófica de México. Y bueno, el doctor Ángel el día de hoy nos trae, entiendo, algo de lo que está desarrollando en su proyecto de libro, el de Herbaria, perdón, se llama La Ponencia, Imagen Botánica y Escritura Vegetal en el Sensorium Barroco. Les recuerdo, vamos a tener la conferencia del doctor Ángel
con una duración aproximada de una hora y poco más, para dar espacio después a un comentario, preguntas, lo que ustedes consideren pertinente, dialogar con Ángel. Y pues bueno, les agradezco mucho a todas, a todos y a todos su asistencia. Y bueno, Ángel, por favor, te escuchamos. Tú me indicas, por favor, en qué momento hago movimientos con la presentación, por favor. Perfecto. Pues buenos días a todas, a todos y a todes. Buenas tardes desde Chile, porque acá son ya la 1:15 de la tarde, así que muy buen horario, que es horario de la comida, ¿verdad? Pues primero quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, a la Facultad de Estudios Superiores, Acatlán, por la invitación, y en particular a Alonso Loza, al doctor Loza, por la invitación y sobre todo por generar este tipo de encuentros donde podemos poner en práctica, ¿verdad? La discusión sobre imagen, sobre escritura y primera. Bueno, Alonso, si te parece bien, podemos poner la presentación y yo te voy indicando cuando haya activa. Por lo pronto, pues como ya indicaba el profesor Alonso, para mí ha sido muy grato también la invitación, sobre todo porque me va a permitir con ustedes plantear algunas hipótesis, ¿verdad? Sobre lo que he estado trabajando. Y bueno, recientemente pues he estado muy vinculado al problema de las estéticas vegetales, al problema de si es posible pensar una justicia no humana. Y bueno, es en el marco precisamente de lo que en los últimos 10, 15 años se ha empezado a entender como giro vegetal de las humanidades, o un giro, o más bien un cambio en la agenda de investigación que tiene que ver con pensar formas no humanas para precisamente tratar de datar, registrar o incluso problematizar algunos de los temas que están ocurriendo, que van a ser básicamente los de la crisis climática y demás que están aconteciendo hoy día. Entonces, en el horizonte de ese como lugar de investigación, pues mis afinidades por el siglo XVII, por el barroco, particularmente a mí me gusta trabajar con el archivo barroco para pensar también el presente, pues he hecho este cruce, ¿verdad?, entre imagen botánica, escritura vegetal, para precisamente ver qué rendimiento explicativo o qué fuentes de inspiración podemos tener para problemas contemporáneos. Y en ese sentido también añadir que, como ya insistía Alonso, pues se trata de un trabajo interdisciplinario sin ninguna jerarquía epistémica, donde va a aparecer la filosofía, la historia del arte, la historia de la ciencia, la, la estética e incluso la ciencia en general, la neurobiología vegetal, que está incluso implícitamente en esta discusión. Para la ocasión, pues preparé un texto un poco más detallado para que no lo hagamos solo como una exposición muy general, sino tratar de ir presentando el argumento de la manera más precisa posible, y tomando en cuenta que se trata, insisto, de un cruce entre la escritura, que voy a llamar escritura vegetal, y la imagen botánica, ¿no? Según yo, esa es una de las hipótesis que voy a querer anticipar. Hay una relación muy importante, una correlación entre escritura vegetal e imagen botánica en el barroco, porque quizás sea la última época donde aconteció el misterio. Es decir, la última época donde hay una relación muy profunda entre naturaleza, misterio y sentido del mundo, y que a partir del siglo XVIII en adelante pues ha cambiado. Y esto lo señalo porque cuando trabajan, sobre todo los críticos y las críticas, temas relacionados con literatura, filosofía, vinculada al problema ecocrítico, a las ecologías del pensamiento, o lo que hoy se llama también humanidades ambientales, casi siempre el archivo de referencia es del siglo XIX. Como que del siglo XIX, o la literatura del siglo XIX para acá, ha estado muy presente, ¿verdad?, el tema de mostrar lo monstruoso, lo vegetal, y a mí me interesaba rastrear este elemento en un archivo no muy común, que sería el archivo barroco.
Perdón si se oyen ruidos de fondo, pero estoy en mi oficina y luego pasan colegas hablando y demás. Bueno, dicho este gran como contexto muy amplio, si ustedes quieren, voy a empezar a ir comentando estos elementos. Entonces, mi presentación la dividí en 3 partes: sobre la imagen botánica, una segunda parte sobre la retórica en el barroco, la retórica vegetalista, y por último la escritura vegetal, ¿no? O sea, tres elementos que van a estar conectados entre sí: imagen, retórica y escritura. Adelante, Alonso, diapositiva, por favor. En la primera parte de la imagen botánica, o hacia una fitoestética naturalista, vamos a partir de una distinción metodológica. Como método, el barroco supone una distinción botánica en un doble sentido: una poética del injerto, cuando escribe acerca de la naturaleza, y al mismo tiempo un injerto de poéticas mediterráneas, indígenas, africanas y mestizas, cuando lee los signos naturales con actitud vegetal. El barroco contraviene el tópico historiográfico que sostiene que si el Renacimiento investigó el universo, el barroco pensó las bibliotecas. ¿Qué rendimiento explicativo puede obtenerse si se piensa el proceso invertido? ¿Un barroco que piensa físicamente el universo teológico o un barroco que explica estéticamente el libro de la naturaleza? ¿Un barroco que describe teológicamente los signos inscritos en la naturaleza o un barroco que imagina el mundo con sensibilidad vegetal? Las dicotomías a veces son productivas. A diferencia de las variantes contemporáneas del pensamiento vegetal, como les comentaba, el barroco procede de una memoria arborescente donde está enraizada la relación tumultuosa entre letra, imagen y naturaleza. Sin la palabra que entra por los ojos, los signos naturales no pueden expresar el misterio del mundo, como lo prueba la literatura emblemática. La naturaleza anfibia de los objetos poéticos americanos, que pueden vivir en la tierra como en el cielo, recuerda que los humanos somos plantas, que el humano comparte con la planta una sensibilidad inmemorial, una asignatura fundacional compartida también por los ángeles y por las vírgenes. Hoy que está de moda Rosalía y todo el giro ascético, místico, esto podría también pensarse en una clave místico-vegetal, ¿no? Porque este suelo común lo detectaron rápidamente los escribas americanos, quienes, contra el animalismo cristiano de los humanistas europeos, concibieron el alma vegetativa como un principio igualitario antes que como una marca de distinción racial. El barroco es la última época que abrazó el misterio. Una época donde el sentido del mundo físico quedó injertado en imágenes y al mismo tiempo un momento histórico en el que las montañas, los ríos y los jardines fueron pensados como un poema. La naturaleza es un poema. La naturaleza es un soneto sembrado por endecasílabos frutales y versos florales. La naturaleza barroca posee una métrica cuyo código solo es accesible para un dios horticultor, dejando al humano en soledad con las demás especies. La naturaleza quedó oculta bajo las hojas del secreto y las ramas de la maravilla. La condición agreste del barroco americano cosechó necesariamente las artes forestales del pensamiento vegetal. Esto implica que la vegetalidad de la lengua barroca puede sembrarse en las plantas, cultivarse en los cuerpos humanos o, insisto, injertarse entre los santos y las vírgenes, con la advertencia de ser una escritura arborescente y no un reflejo diáfano de la conciencia. La escritura barroca es una escritura vegetal. La escritura barroca admite el ritmo oscuro y expansivo de las plantas. Por ello, la escritura barroca es una poética vegetal, un pensamiento de segundo orden, la observación sobre una escritura previamente regalada a los vivientes, una archiescritura del mundo natural. La escritura, inscrita en el mundo físico de las plantas, los animales, las montañas y las piedras antiguas, recibió en esta época el nombre de naturaleza. A diferencia del cartesiano moderno, el barroco moderno tipificó a la naturaleza como escritura jeroglífica, no como superficie terrestre o res extensa. Dadas estas condiciones climáticas del barroco, cabe preguntarse, ¿y por qué los barrocos escribieron tratados científicos
si básicamente la naturaleza es una escritura de signos y secretos? ¿Cómo injertaron los naturalistas del siglo XVII la tradición clásica con la flora americana si el barroco es un naturalismo de corte teológico? El barroco es un recorrido sinóptico de la relación entre naturaleza y escritura, entre la física sagrada y la imagen sensible. Una relación metafísica que piensa la naturaleza a partir del misterio, lo inquietante y lo extraño. Por esta razón, los naturalistas, los filósofos y los poetas del siglo XVII ayudaron a sembrar una teoría jeroglífica del saber natural, una teología sensible que hace del emblema el soporte de transmisión del sentido. El barroco encuentra entonces una afinidad electiva entre las plantas y los indios americanos, como los sobrevivientes del fin del mundo, del fin de un mundo, pues ambos fueron los cuerpos físicos que padecieron el primer colapso civilizatorio. Si las plantas como los indios son supervivientes de ambas agencias naturales, se desprende un sensorium compartido. Las plantas y los indios son vegetales pasionales, formas de vida con conatus permanente. Los indios del barroco son pasiones alegres que experimentan el júbilo por la luz del día. Las plantas actúan como afecciones melancólicas cuya sombra les impide sembrar frutos eternos. Las plantas americanas son así, indios coléricos, y los indios americanos, plantas rabiosas, tumultuosas, plantas sésiles capaces de romper el hierro del imperio. Diapositiva, por favor, Alonso. Precisamente, el barroco está urdido con una estética de lo prehumano. Plantas, animales, ángeles, vírgenes y minerales, y traza un lugar postcolonial donde no existe la distinción decimonónica entre naturaleza y cultura. Para el barroco, la escritura producida en América en el siglo XVII constituye un archivo de antigüedades naturales, que inaugura las condiciones sensibles para pensar los límites modernos del concepto geométrico de naturaleza. Un concepto no antropocéntrico del mundo natural liberado de la agencia humana. En este momento, los últimos teólogos de Occidente defendieron un concepto de naturaleza sin dominación divina ni intervención humana, una naturaleza artificial capaz de habitar un tiempo sin raíces antropológicas. Por consiguiente, la hipótesis que quiero comunicar con ustedes, que poner a discusión, es precisamente que la modernidad barroca es una teología estética, una estetización de la distancia con lo divino que, en lugar de profanar la naturaleza como lo hizo la ciencia experimental, aspiró a tratar los objetos naturales como materia de sacramento, como viandas ornamentales labradas por las manos de un jardinero supremo. Una sensibilidad teológica con alta capacidad herbaria. Por lo anterior, el barroco puede ser entendido entonces como una práctica de la lectura en la que el mundo físico acontece como el segundo libro escrito por Dios. No dictado, sino escrito. Un mundo hecho a partir de signos escondidos en jeroglíficos, emblemas y símbolos. Aunque la concepción libresca de la naturaleza provenía de algunos teólogos de la Edad Media y en pleno siglo XVI adquirió su máxima concentración histórica debido a la recuperación de fuentes clásicas, en el barroco se produjo una experiencia intensiva de lectura por el cruce entre dos tipos de naturalismo. Un naturalismo fisicalista que proyectó la transformación espiritual por medio de la racionalización del mundo natural, y un naturalismo vegetalista que explicó la lógica de la naturaleza como si fuese un mundo angelical motivado por la irracionalidad del mundo visible. Un naturalismo inspirado en el humanismo reformado y otro proveniente de la modernización católica. La emblemática enfrentó el debate, en ese sentido, de los antiguos acerca de la prioridad del poema sobre la pintura, postulando una poesía visual con la pulsión de la savia vegetal, o si se prefiere, con un enjambre de imágenes poéticas que expresan la plasticidad de la naturaleza. De hecho, que la aparición de la emblemática coincida con la emergencia de la botánica moderna no es una casualidad.
Las descripciones de las formas de vida contenidas en la historia natural de Aristóteles, Teofrastro, Plinio y Discórides rápidamente se vio acompañada de imágenes impresas y representaciones visuales, así como el incremento exponencial del catálogo natural producto de las nuevas especies intercambiadas con América. La alteración del archivo vegetal europeo y la difusión de un imaginario herbario sintonizó con las potencialidades estéticas de la imprenta. Esto explica por qué, aunque la magia natural pensó la naturaleza a partir de los enigmas, pienso, por ejemplo, en los libros de secretos, tanto medievales como de la primera modernidad, no logró una exploración profunda ni una explicación profunda, y la historia natural de los antiguos fabuló a las especies sin aspirar a la evidencia empírica, pues la emblemática vino a plantar una nueva concepción de la naturaleza en la modernidad, un sentido alegórico formado por imágenes. Más que una inmanencia radical, la naturaleza en el barroco acarició lo trascendente con el filo de las hojas del mundo, al disponer de un sentido moral y tropológico accesible para cualquier alma entrenada. El sentido del mundo natural puede aparecer ante los ojos si se respira con el aire de la alegoría. La alegorización barroca de la naturaleza contrasta entonces con el minimalismo científico del humanismo cívico florentino. Promovido por la literatura ascética y el discurso místico, el concepto de naturaleza del humanismo cristiano dependió de una teología negativa que alternó dos propiedades metafísicas compatibles entre sí. ¿Sí? La naturaleza como manifestación de los atributos divinos, grandeza, bondad y belleza, y la naturaleza como signos con un significado oscuro, inaccesible para la lengua humana. Mantengamos estas dos palabras porque va a ser crucial: manifestación y signos. De manera que los animales, las plantas y las flores son símbolos antes que fenómenos disponibles para el consumo humano. Las especies vivas son jeroglíficos misteriosos y no entes de una fría ontología ni objetos de representación para una conciencia, como diría la epistemología moderna. Lo que está de fondo con esta operación, entre comillas, teológica, es que si el alma parte de lo minúsculo y lo más humilde de la creación, la flor más lejana, el animal más pequeño, la fruta más insípida, se puede ascender a la vida espiritual, trascendiendo la contingencia de la materia. Diapositiva 3, porfa. La grandeza de Dios, nos dice Eusebio Nierenberg, un jesuita interesadísimo en crear una filosofía especulativa naturalista o una filosofía natural especulativa, en su oculta filosofía nos comenta lo siguiente, que la grandeza de Dios campea en lo más pequeño. Esta simbolización de la naturaleza permitió que el sentido oculto esté a la vista de cualquiera, siempre y cuando habite bajo la sombra del símbolo de la fe, pues como escribió Fray Luis de Granada, la naturaleza tiene por oficio ser, cito a Fray Luis de Granada en su introducción a la fe de 1583, gran casa y fábrica del mundo. El problema con esta modulación simbólica de lo natural es que sirvió de soporte a la mirada antropocéntrica que colocó a las plantas, los animales y cualquier expresión de lo viviente al servicio del humano en la tierra, cuyo usufructo comunitario manifiesta la bondad y la inteligencia divina. Es decir, ¿por qué existe la naturaleza? Porque está hecha para servir al humano y con eso sobrevivir y agradar a Dios. Sin embargo, que los frutos de la naturaleza puedan ser usados por los humanos en forma colectiva, y aquí viene lo importante, no implica que tenga propietarios o que solo los ricos o los poderosos puedan disponer de ellos. De hecho, como expresó casi de forma franciscana San Ambrosio, no existe un derecho sobre la naturaleza, ni sobre el suelo, ni sus productos. Como ven en la presentación, la cita es muy elusiva. Dice Ambrosio de Milán, ¿por qué echar a aquel con quien tenéis en común la naturaleza y tener la pretensión de poseerla solo para vosotros? La tierra fue creada como un bien común para todos, para los ricos y para los pobres. ¿Por qué, oh ricos, os arrogáis un derecho exclusivo sobre el suelo? La radicalidad de esta posición
ambrosiana, que podríamos extender a San Francisco y ahora a algunas posturas anarcovegetales, pues podría verse como una continuidad de evitar la apropiación de la tierra. Y por eso puse de imagen de fondo el Mundus Subterraneus de Atanasio Kircher, porque precisamente lo que Kircher estaba muy interesado en mostrar es que este mundo subterráneo es un mundo compartido en todo el planeta. Entonces no tendría la posibilidad, en este caso, de tener dueños, ¿no? El único dueño, entre comillas, tendría que ser Dios, y por lo tanto ningún humano puede apropiarse de la tierra. Pero ese es un argumento, se dan cuenta, que se extiende a partir de esta relación entre territorio y territorialidad y tierra. En fin, pero por aquí va digamos, construyéndose esta noción. La inapropiabilidad de la tierra del naturalista, entonces, contrasta con la dominación de la naturaleza por parte del humanista. Para el humanismo cristiano, el antropocentrismo es una consecuencia teológica, ya que la propiedad de la naturaleza dependió de una transferencia del creador al cuidador, de la metaforización del mundo natural como territorio de salvación. En cambio, la alegorización barroca parte del supuesto de que la naturaleza es un jeroglífico, un conmutador entre el cielo y la tierra. Esto implica que si la naturaleza es un lenguaje críptico o figurativo, entonces puede codificarse como un texto, como un conjunto de enunciados cuya semántica puede interpretarse en un sentido literal, metafórico, como símbolo, y alegórico, celestial. Y a partir, como sabemos, del legado de Alciato, la emblemática asumió entonces el carácter estrictamente alegórico y profano de la naturaleza, porque el material icónico de los emblemas procedía de imágenes poéticas, de héroes paganos, de mitologemas de la naturaleza provenientes del mundo antiguo, capaces de expresar la sabiduría divina de un Dios cristiano. Por esta razón, con la aparición de la emblemática, la naturaleza dejó de ser un conjunto de símbolos oscuros para convertirse en jeroglíficos que resguardan las verdades divinas en forma de empresas, blasones o antologías, sin por ello ocluir el secreto o manifestar el misterio. La naturaleza es un jeroglífico divino debido a que es una forma ideográfica que revela la sabiduría divina, ya sea de forma exotérica, accesible para cualquiera, o de forma esotérica, cognoscible solo para las almas entrenadas. Esa es como la ambivalencia que tiene la naturaleza barroca, ¿no? Que cualquiera la puede apreciar, pero que también los iniciados, las iniciadas pueden profundizar en ella y llegar a la misma conclusión, el misterio. De hecho, si algún legado póstumo tiene la emblemática, la literatura emblemática, es que se trató de una práctica de la lectura en la que el mundo natural acontece, como les decía, como este segundo libro redactado por Dios, escrito a partir de signos escondidos en ritmos ocultos de la naturaleza. Y insisto mucho, esto va a permitir construir, ¿verdad?, el herbario moderno, el herbario que va a aparecer precisamente en estas condiciones para la posibilidad de conservar las especies. Por esta razón, los emblemas de naturaleza, o los emblemas donde la naturaleza está presente, expresan, ¿verdad?, un principio vegetal fundamental. Las plantas, los animales, los minerales y la vegetalidad en general poseen un significado latente que expresa un sentido moral manifiesto. Por lo tanto, contra la cultura de la demostración geométrica, la emblemática fue la culminación de una cultura de la persuasión, de la retórica como el arte de los afectos construidos por y para el cuerpo. Esto significa que los libros de emblemas operaron como herbarios de argumentos morales con fórmulas estéticas y no como imágenes o ilustraciones con contenido moral. Y para mí ese es como el hallazgo principal. Hemos leído la literatura emblemática, que es esta literatura de imagen con escritura o poesía visual, como si fueran ilustraciones. Pensamos la imagen como una ilustración con contenido moral. Así se ha leído prácticamente la emblemática, pero sería interesante al revés, pensarlo como herbarios de argumentos morales, porque así los podía también recibir el cuerpo barroco, y cuyas fórmulas estéticas permiten esa transmisión sensible. Cercano al ejemplo humanista,
La visualidad del discurso emblemático cumplió así una función pedagógica, ya que, como artefacto retórico, su objetivo final fue fijar los conceptos en la memoria para persuadir, mover y conmover al lector, tal como enseñó Quintiliano y Cicerón. Lo relevante de la retórica de la emblemática es que cuando introduce las formas de la naturaleza, la función ornamental prevalece sobre la utilitaria, pues la botánica, antes que una ciencia empírica o una técnica imperial, como también se ha leído, es un objeto retórico que nutre de motivos estéticos a los sermones religiosos y a las prácticas poéticas. De hecho, eso es importante señalarlo, la iconografía de las plantas usada en los libros de emblemas provenía de la combinación de referentes clásicos y de la nueva vegetalidad americana, y no del simbolismo popular o de la sabiduría indígena, pues se concibió principalmente como el discurso erudito de estilo clásico. Por ejemplo, en los emblemas de Alciato, la botánica es orientada según la forma de la cultura romana. El naranjo representa los frutos agridulces de Venus. El laurel, los atributos de Apolo para imitar coronas militares como excelencia política. El álamo blanco, un símbolo de Hércules de la sucesión entre días y noches. O bien el emblema del árbol presente en el Tractatus in Aristotelis Logicam de Fridericus Scumius, donde quedó condensada la tradición porfiriana del árbol del saber, con la diferencia que Cristo era el árbol, de hecho es un árbol con forma de Cristo, no puse la imagen, me faltó aquí, pero es un árbol donde Cristo es precisamente el tronco que une a toda la cristiandad, ¿no? Es el árbol fundante, ¿no? No obstante, al instrumentalizar los principios ignacianos de composición post-tridentina, la emblemática aspiró a estetizar los sentidos para ayudar a la imaginación a tener impacto profundo en el cuerpo por medio de la memoria. Como cualquier tema o motivo, era propicio para ilustrar o confeccionar un emblema, y surgieron rápidamente perceptivas estéticas que clasificaron el tipo de imágenes loables para un discurso emblemático. El creador de emblemas, el emblemista, gozó básicamente de una libertad sin restricciones para la articulación iconográfica y para la elección epigramática, razón suficiente para volver deseable una contención estética, antes que moral, de la formación de los emblemas. Es decir, había un interés estético y no solo un interés moral, como también se ha pensado en la emblemática. Y al servir como ejemplo o persuasión normativa, la imagen de la naturaleza tiene un contenido formativo que operó en este contexto como una pedagogía de los sentidos, razón por la cual el sentido moral de los emblemas debe aprenderse a leer adecuadamente. La analogía entre especie natural y comportamiento virtuoso es crucial, pues la naturaleza entonces se convierte en un teatro de formas morales. Como la naturaleza resguarda un elemento de misterio, la providencia divina no revela todo a los ojos humanos. El misterio expresa un progreso moral sobre la historia y sobre los saberes constituidos y no representa una reminiscencia del pasado, pues la imagen natural y la palabra poética son compatibles con la semántica bíblica. Ambas expresan que las estructuras del lenguaje dan cuenta del sentido teológico del mundo. En la comunión de la palabra con la imagen es posible encontrar el telos de la creación. La taxonomía, la mecánica clásica o la cuantificación del mundo resultaron insuficientes para expresar la tesis interpretativa de las señales del mundo. Por esta razón, más que un gesto anticartesiano, el barroco es un retoricismo absoluto, una visualidad catacrética que irradió su germen a la ciencia experimental y la convirtió en una física sacra, en una física sagrada. ¿Me ayudas con la diapositiva, Alonso, por favor? Un ejemplo destacado de la importancia del emblema natural y su relación con el cultivo de uno mismo y de una misma es el arte de educar de Comenius, que ustedes tienen en pantalla, quien por medio de imágenes y de emblemas consolidó una pedagogía sensorial basada en una relación vegetal con la educación. Es un manual de aprendizaje de retórica para niñes, una progimnásmata, y los ejemplos tienen que ver con esta pedagogía, insisto, sensorial basada en vegetalidad.
Para Comenius, el cultivo de la naturaleza por medio de emblemas ofrece una formación didáctica que favorece el aprendizaje de cualquier lengua o saber, y al mismo tiempo, dicho cultivo genera las condiciones sensibles para una restauración moral de la humanidad. De hecho, me acabo de enterar que los kinderes en Estados Unidos, en algunos kinderes que tienen una formación de liberal arts, todavía enseñan con el método de imagen-texto basado en Comenius, ¿no? Una educación retórica en ese sentido. Y bueno, y precisamente el emblema natural que ustedes ven en pantalla, que está ahí en el centro, y que lleva por mote, solo que aquí no se aprecia del todo, pero ahí está en el mote, de omnias ponte fluant absit, violenta rebus, fluya todo con naturalidad, no se violente nada, parece una traducción libre de esto, emplea las figuras de ríos, bosques, el sol, nubes, montañas y lluvia para expresar la armonía preestablecida en la naturaleza y su vínculo originario con la libertad gozada en el Edén bíblico, pues se trató de la imagen de un bosque donde fluye libremente un río y los rayos del sol mantienen una cadencia celestial. Comenius, el creador del libro y del emblema, usó esta imagen natural este emblema natural como una imagen que introduce el sentido vegetal de la educación humanista, ya que cultivar el espíritu con los saberes más abstractos y especulativos es equivalente a cultivar la tierra con las mejores semillas. Y esto en un sentido literal, no solo metafórico. ¿Por qué? Porque educar es saber sembrar. Enseñar es aprender a plantar. Por esta razón vegetal, el emblema natural apareció al inicio de sus obras apareció al principio de sus obras más importantes, en la portada de su Vestibule et Janua Linguarum Lucidarum de 1653 está este emblema, en los 4 volúmenes de su magna obra Opera Didactia Omnia de 1657 está este emblema, y de manera destacada, el que yo les muestro, la portada del Orbis Sensualim Pictus de 1658, que es la obra que lo llevó prácticamente a la cumbre junto con su Didacta Magna, ¿no? La tesis oculta de este emblema, o que revela el emblema, es que el arte de aprender y de enseñar a los humanos proviene directamente de las enseñanzas de la naturaleza. Pero esta idea no es nueva. Comenius la retomó de la parábola bíblica de la siembra y de la premisa clásica del educador como un agricultor. Por ejemplo, esta idea aparece, ¿verdad?, en el De Liberis Educandis de Plutarco, apenas descubierto en pleno siglo XV, ¿verdad? Y es la cita que ustedes tienen en pantalla. De la misma forma, dice Plutarco, que en la agricultura es necesario que, primeramente, la tierra sea buena, en segundo lugar, que el que planta sea hábil, y en tercer lugar, que las semillas sean excelentes. En la misma forma, la naturaleza se asemeja a la tierra, el educador al agricultor, los consejos y preceptos de la palabra a la semilla. Bien, de manera que, como vemos, Comenius planteó el emblema como una articulación visual de lo que él va a llamar una pampedia o teoría agrícola de la enseñanza. Esto me interesa mucho, la teoría agrícola de la enseñanza, pues sintetizó las imágenes de la educación humanista basadas en la preparación de la tierra, la atención al tiempo oportuno para la siembra y la elección cuidada de las semillas, el conocimiento de cada una de las plantas, el crecimiento lento de los árboles, el equilibrio en el desarrollo de cada parte de la planta, la utilidad del labrador y en forma sublime la experiencia placentera de la cosecha. Imagínense que nosotros utilicemos esto para formar una teoría pedagógica o una nueva teoría pedagógica, que lo que me interesa es que mis alumnas y mis alumnos pongan atención al tiempo oportuno para sembrar ideas, o que su crecimiento intelectual sea lento como los árboles, o equilibrar la vida en el desarrollo de cada planta. ¿Se entiende el punto? La naturaleza tiene un ritmo, tiene un tempo que los humanos pueden imitar, y ya no es el tempo o el ritmo que podría tener, por ejemplo, la producción contemporánea, la fábrica, la empresa, etcétera, etcétera. Es otro modo también de existir, ¿no? Por eso, más que metáforas orgánicas con una finalidad pedagógica, Comenius argumentó con el uso de las imágenes agrícolas los principios vegetales que fundan la didáctica moderna.
El emblema natural es la tierra fértil para sembrar el ingenio en las primeras edades. Dice incluso nuevamente, omnes pontem fluet apsis violenta rebus, ¿verdad? Lo repite otra vez, ¿no? Fluya todo con naturalidad, no se violente nada. Con este emblema, finalmente, Comenius legó a la forma barroca la premisa vegetal de pensar al educador como un jardinero, como una jardinera que injerta la belleza de las imágenes con la profundidad moral de los emblemas. Las palabras de Comenius que tienen en pantalla no requieren mucha aclaración. Dice Comenius en su Pampedia, el arte de implantar la sabiduría en las mentes, vean la lección de palabras que hace Comenius, el arte de implantar la sabiduría en las mentes, en las lenguas, en los corazones y en las manos de todos los hombres, con esta intención en el frontispicio de esta obra, colocamos un símbolo extraído del arte del injerto. Los injertadores escogen el árbol de la pansofia, yemas, y las injertan en nuevos árboles, ávidos de llenar con pequeños árboles de naturaleza semejante todo el jardín de Dios, a saber, el género humano. Diapositiva, porfa. De la retórica naturalista, o hacer una botánica insumisa. Sé que ha sido un poco largo y un poco extensivo, pero quería que se vaya desplegando el argumento con este elogio de la lentitud que podemos aprender de los árboles, ¿cierto? Y bueno, ahora pasando justo a esta relación entre retórica y botánica, podemos comentar que justo la retórica barroca posee un origen botánico, un impulso vegetal. Esto tampoco es una novedad. Para la retórica clásica existe una similitud entre la composición de un poema y el ensamblaje de un ramillete de flores. Al igual que el florista sale al campo a recolectar ejemplares más bellos para afianzar sus ramos, el poeta, la poeta, camina largas trayectorias por las sendas de la tradición para encontrar el verso preciso. Es por esta razón que la inventio, que tiene como motivo último la búsqueda de los lugares, los loci, coincide con la práctica de buscar flores o árboles en el campo. El florilegium, ese es el nombre que recibe, ¿verdad? Florilegium. La escritura poética guarda entonces una afinidad con la recolección de flores, plantas y hojas, pues saber componer un poema depende de aprender a combinar los frutos más dulces de la tradición, los topoi que siembra el ingenio. En Ramillete de Plantas de 1646, Esteban de Villa expuso la identidad entre el ars poética y el ars floral, al sostener que la escritura es una colección de plantas y viceversa, que la recolección de flores es una forma de escritura poética. Razón para aprender a mirar la naturaleza con detenimiento poético y por supuesto no de una manera romántica como lo haría la filosofía alemana o de una forma bucólica como lo haría un Heidegger. Tienes otra manera también de entender esta percepción de la naturaleza. Dice Esteban de Villa, ¿no? Salgan a los campos. Cuando Discórides manda en el prefacio del primer libro a conocer y verlas, ese es el sentido último de la lección, dice Esteban de Villa, ¿no? En 1646. En el mismo tono, el jesuita Francisco Aguado, conocido por ser el ascético confesor del duque conde de Olivares, prescribió que los poetas, pintores y dramaturgos son recolectores. Cito, recolectores, ya que su trabajo consiste en reunir, dice exactamente, materias provechosas y varias, como grano ahechado y limpio, o licor puro y colado, atando y ciñendo discursos como espigas en hacer y flores en ramilletes. Este es texto de 1641 titulado Exhortaciones variadas y doctrinales. Por lo anterior, el florilegium, el trayecto por el campo, que puede ser traducido de esta forma, florilegium es el trayecto por el campo, constituye algo más que una metáfora del acto poético. Representa la adquisición de materia vegetal con fines ornamentales y la composición material de un libro impreso, hoja poética. De hecho, la metaforología rural ha nutrido el imaginario de la composición literaria y de la investigación científica, tanto para los antiguos
como para los modernos, ¿verdad? Está presente, pero a veces como que lo olvidamos. Por ejemplo, pienso en la noción ilustrada del viaje como salida de campo. Ahí aparece, ¿verdad? En el viaje, en los ilustrados, aparece la noción de salida de campo. O la versión antropológica de trabajo de campo, muy del siglo XIX. O la versión psicológica, cuando se afirma acerca de la teoría de campo, entre otras, que también estarían en Deleuze, por ejemplo, ¿no? Así como la división de los saberes universitarios en estudios de campo. Son la prueba del vínculo entre investigación y paseo al aire libre, entre pensamiento y bosque. El campo es el umbral entre la naturaleza y lo humano, la forma natural alterada por las pisadas humanas. Como comentó Walter Ong, el especialista en escritura, ¿verdad? En su estudio pionero acerca de las tecnologías de la escritura, cito, la flor muerta, en otro tiempo viva, es el equivalente psíquico del texto verbal. Hasta ahí, Walter Ong. En el barroco, el proceso botánico de la retórica adquirió una dimensión alquímica, hermética. Si en el Renacimiento el Florilegium seleccionó los mejores frutos de la tradición y las flores más bellas para una auténtica imitatio, el barroco destiló las plantas, cito, las plantas del saber, para encontrar la savia de la comunión poética. El tránsito del lugar común, del topoi del humanista del siglo XVI, es sustituido entonces por el lugar remoto, el arcanum del naturalista del siglo XVII, puesto que la creación poética no solo debe saber imitar a la naturaleza o a la tradición poética, debe también saber seleccionar, cultivar y cosechar múltiples saberes, apartando la mala hierba del ojo ingenioso. Deshiervar un poema equivale a eliminar la maleza sintáctica y cosechar los frutos del estilo. El poeta y contador real de libros, Gabriel Bocángel, ¿me ayuda a la diapositiva, porfa, Alonso? Este poeta comparó con agudeza la jardinería con la escritura como prácticas desmalezantes. Me gusta esta idea de una práctica, la escritura como una práctica desmalezante. Los escritos de ingenio a los jardines, a la vigilancia que debe tener el cultor en apartar la mala hierba y en encaminar la buena planta, que en la poesía es la estructura de las voces. Como se dan cuenta, son autores que son muy poco citados, que prácticamente son desconocidos y que ni siquiera tienen ediciones críticas contemporáneas, justo porque, salvo Tirso de Molina, que está más abajo, porque prácticamente son autores de segundo o tercer orden, cuando me parece que ahí está lo interesante también en tratar de reencontrar este otro tipo de frutos, siguiendo con la metáfora vegetal. Por consiguiente, la teoría de la composición poética barroca es básicamente una teoría del cultivo floral. Y así recibe desde el punto de vista literario esos nombres: silvas, jardines, florestas, ramilletes, antologías, herbarios, aforismos, todas en una clave vegetal. El barroco entonces defiende su gusto floral como una prueba de abundancia retórica, pues la erudición es pensada como un banquete de viandas poéticas del pasado, y no como la ilustración a partir de un Voltaire, un Diderot, va a cuestionar como pedantería, ¿no? Ese es el problema. En una época tan intelectual como la nuestra, saber mucho se considera pedante, al igual que en la ilustración del 18, cuando en el barroco pues va a ser considerada como abundancia retórica. Al final, la exuberancia barroca es una respuesta a una crisis de la fragmentariedad del mundo, una respuesta floral a una crisis de lo invisible, una resonancia contra la totalidad derrumbada. Para el barroco, las flores en sentido literal y metafórico son las maestras del sentido de la vida. Como podrá notarse, el problema es que la imaginación botánica no necesariamente coincide con la imaginación científica, pues la aparición de los herbarios científicos no dependió directamente de la fitopoética barroca, pero la unión de ambas prácticas generó las condiciones sensibles para la aparición de un imaginario vegetal más extendido. La emergencia sensible de esas prácticas configuró lo que yo llamo una fitoestética. Como el nombre lo indica, la fitoestética es la práctica de orientar la belleza de la naturaleza a partir de los ejemplares, con más intensidad orgánica, como las flores, las plantas, las frutas y las hojas.
La fitoestética surgió de la combinación entre el herbario científico, la teoría floral de la composición poética y la ilustración botánica impulsada por la imprenta. No obstante, la aparición del herbario es estrictamente moderna. La recolección de plantas secas como un objeto de análisis científico es tardía, pues antes de la emergencia de la imprenta fueron consideradas objetos de memoria. Sin embargo, el neófito o el iletrado prebarroco leía algunos signos escritos en las hojas de los árboles, especialmente los signos que no podía leer en los libros, para orientar su destino en la tierra. Nos recuerda Tirso de Molina, canta el destino y confía a las hojas, señales y nombres. 1677. La cultura libresca comenzó a convivir con la exploración del paisaje, con el senderismo como actividad estética, y así el libro hecho de hojas de papel pronto se llenó de hojas de abedules, araucarias, alcáceres y robles. De hecho, para los antiguos, como para otras culturas no occidentales, las plantas representaban una iconografía personal de la memoria, una suma de recuerdos con uso privado. Las plantas recogidas por el peregrino equivalen a su diario íntimo, a un viaje por sí mismo donde cada ejemplar recuerda una experiencia privada. Esto significa que el herbario es moderno porque las condiciones modernas son las que le hicieron posible su aparición histórica. No existe algo similar en la medicina antigua o en el naturalismo medieval. Y las razones de esta ausencia son de profunda raíz vegetal, el alto costo del papiro y la insuficiencia de papel. Sin la materia prima y el soporte material, el herbario no podía ser difundido en las cortes europeas. La imprenta moderna y la cultura del papel devino entonces en una revolución vegetal que cambió nuestra forma de concebir el mundo natural y, por supuesto, el objeto libro. Por esta razón, los primeros herbarios son catálogos de semillas que cumplían un fin comercial antes que científico en los incipientes mercados del libro moderno, pues la producción de imágenes dependía del grabado en madera o metal a partir de las herramientas del abridor. El buril que permitió trazar paisajes, libros de viaje, almanaques, follajes y, de manera destacada según la habilidad del grabador, flores y plantas. Lo que ustedes ven como la imagen de soporte de estas dos citas es el primer herbario que se hizo en la Edad Moderna de Luca Ghini. Es el primer herbario, las primeras imágenes que tenemos registro de un herbario. Y aunque la imprenta es el aparato moderno que condicionó el sensorio del siglo XVI y el XVII, el herbario es el hijo legítimo de dos tiempos contradictorios: el pasado bíblico y el futuro de la soberanía estatal. Como les decía, Luca Ghini, creador del herbario moderno, inventó este artefacto científico, entre comillas, para resguardar cada ejemplar del jardín del Edén. Motivado por Cosme I de Medici, fundó en 1544 el Jardín Botánico de Pisa con 300 ejemplares para producir un emblema natural. Y en efecto, el herbario surgió como la imitación de un emblema impreso, la fusión entre escritura e imagen con igualdad estética y epistémica. Es por ello que el herbario es un discurso visual, un objeto tecnoestético, antes que un documento científico o un lujo estamentario. Es más, quizá el único antecedente del herbario científico disponible sea el herbarium de los médicos medievales, libros de plantas medicinales ilustrados con poca fidelidad artística. Por consiguiente, el herbario moderno viene a resolver los problemas técnicos del herbarium, pintar plantas con mayor realismo y servir de soporte para el acopio de semillas. A partir de este momento, el herbario se convirtió en una bitácora natural que describe, dibuja e imprime especies vegetales con aspiración a la precisión botánica, sin perder la belleza estética, la belleza de la éfrasis dibujada con las manos jardineras de los artesanos en la imagen. La historia de la ilustración botánica muestra por qué la pintura de plantas no es confiable para los botánicos, ni para los poetas, pues existe un diferendo profundo entre la descripción escrita y el dibujo figurativo de las plantas. Plinio se quejaba que los pintores no son capaces de capturar los matices de la naturaleza, ni de disponer de un ojo herbario para captar la singularidad de cada planta. Así está en su historia natural, ¿no? En el libro 14, capítulo 2. O a su vez,
Discórides advertía que es necesaria la descripción detallada de una planta para evidenciar el posible fraude de la pintura. Nuevamente, el debate entre pintar y representar. En consecuencia, los antiguos renunciaron a la ilustración y optaron por la palabra, debido a la desconfianza en las posibilidades semánticas del dibujo y de la imagen. Desconfiaban más de la palabra porque desconfiaban de las manos que pintaban. Con la modernidad, este debate se reactivó, este debate entre poesía y pintura, en favor, en este caso, de la pintura, como sabemos. La tendencia hacia la pintura vegetal cambió la percepción estética sobre las plantas, pues a pesar de que la imagen de una planta o de una flor podía ser falsa, errónea o exagerada, el ejemplar físico otorgaba veracidad y belleza. La verosimilitud pictórica era completada por la belleza de la especie viva. Por esta razón, el botánico estudiaba las plantas con la observación directa, comparándola sola con la descripción escrita en los libros antiguos. Pero el punto más relevante es, y es el punto que me interesa transmitir, que la descripción botánica se nutrió rápidamente de las investigaciones sobre la óptica, ya que la óptica era comprendida como la ciencia barroca de la luz, de la iluminación de los cuerpos físicos, incluidas a las plantas. Al convertir la observación en un modo de conocimiento, la óptica demostró que mirar una planta no es equivalente a interpretar un sentido oculto en las plantas, según dicta el libro de la naturaleza, sino a describir con los ojos de la imaginación las nuevas escalas de la luz terrestre. Es más, aunque sean plantas fantasiosas o plantas sin correlato físico, como en el mundo, la obligación botánica postula que deben pintarse las formas naturales como si fuesen un ejemplar físico, como si su existencia estuviese garantizada por un dios horticultor, tal como lo prueba la pintura botánica de Marianne Sibylle Merian, la primera mujer pintora del barroco que va a traducir esto en imágenes botánicas, o Pia Andrea Mattioli, acusado de excesivo realismo vegetal. De manera que, dadas las condiciones modernas del herbario, la emblemática botánica tiene una fecha de nacimiento y de muerte. Inicia en 1544 con el emblema natural de Luca Ghini y concluye en 1718, fecha de la publicación del Erucarum Hortos de la ya citada Merian. El herbario moderno no estuvo exento, como pueden notar, de una tensión permanente entre imago y descriptio, entre pintura, escritura y descripción poética. Inicialmente, los herbarios incluían plantas secas como certificado de autenticidad y exponían el mecenazgo como prueba de poder imperial. Estos catálogos formaron parte de una colección privada. Las plantas del jardín seco, el Hortus siccus, y los ejemplares del jardín invernal, el Hortus gemmalis, pues a mayor cantidad de ejemplares, mayor la extensión simbólica del dominio soberano. El Discorsi de la materia médica de Andrea Mattioli de 1544, por ejemplo, incluía 100 nuevas especies, 500 grabados botánicos, varios comentarios médicos en italiano, además de la primera imagen del tomate injertado en Europa. La primera vez que se ilustra, o mejor dicho, se dibuja un tomate, un jitomate más bien. El herbario es un jardín por la diversidad de especies que reúne y la artificiosidad de su distribución. Y es también un jardín seco, muerto y de invierno porque las plantas quedan en él convertidas en un esqueleto sin vida y su estudio a expresiones exclusivas del observador. No obstante, será en pleno siglo XVII que los tratados de botánica, los herbaria, aparecen acompañados de ilustraciones y grabados más sofisticados. Las ilustraciones eran importantes, aunque limitadas, pues aligeraban la descripción y los grabados formaban parte del texto escrito como el epigrama o la declaración de un emblema. Esto prueba cómo el imaginario estético de la emblemática permeó profundamente en las capas de la formación botánica, de manera que la planta como ruina, la hoja como extensión del cadáver y el árbol como un hogar perdido confirman la metafísica de la naturaleza del barroco, pues donde acontece la luz de la vida, la muerte acecha con cada gota reflejada en un río seco. La vida vegetal del barroco va sembrando con lentitud una estética del desecho orgánico. Va a terminar en la famosa imagen del bodegón, ¿verdad?
¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, Alonso? Ya nos vamos aproximando hacia el final, no se preocupen. Esta es la parte un poco más pequeña. La otra era la más extensa. He ido como copa de árbol, de lo más alto a lo más bajo. De la escritura vegetal o hacia una fitopoética barroca. Ya vimos el herbario, ya comenté un poco sobre la imagen, ahora hablemos de poesía. En la poesía, el proceso botánico es diferente. Como señalé anteriormente, la relación entre las flores y la composición literaria es fundamental, al grado que es posible entender la estética vegetal del barroco como una ahora fitopoética. Un supuesto de la fitopoética barroca es que la escritura divina se manifiesta o queda patente en las hojas de las flores o en la forma de los árboles. Por ello, la colección de flores, cuya expresión es metáfora de la creación, recibe el nombre de antología o florilegium, una composición poética articulada de forma botánica. Entonces, cuando alguien compra un libro que dice antología poética de X poeta o X pensador, estamos leyendo una recopilación herbal. De eso se trata, eso significa la palabra antología, ramillete de flores. Esto explica entonces por qué en la primera modernidad las metáforas vegetales de la creación poética condensaron esta retórica naturalista. Por ejemplo, en el humanismo clásico, el proceso de composición literaria proviene del jardinillo, arca o tesaurus, un almacén de unidades elementales para la construcción retórica, un jardín para encontrar los tópicos o tesoros de la composición. En la teoría humanista de la composición, el texto es un ensamblaje. El poema, un tesoro o un conjunto de tópicos poéticos combinado como un ramo de flores. Para los humanistas, un poema se ensambla con el mismo cuidado apícola que se recolectan flores para un ramo, y por eso ambos procesos llevan por nombre ley floral o florilegium. O bien, los humanistas también recuperan la alegoría del poeta como una abeja. Desde Séneca, el insecto real cumple las misiones más nutridas del alma humana, pues el poeta liba las flores del espíritu. Dice Séneca, como debemos, según dicen, imitar a las abejas que revolotean de aquí y allá y liban las flores idóneas para elaborar la miel. Luego el botín conseguido lo ordenan y distribuyen por los paneles, nos dice Séneca en su epístola moral a Lucilio, ¿verdad? La epístola 84. La relación entre los poetas y las abejas no es banal. La memoria entrenada del poeta es similar a la labor paciente de las abejas. El panal es la biblioteca de la naturaleza y no es casual que las celdas de este panal sean libros y los libros flores que liban los eruditos. ¿Me ayudas con la diapositiva? En la Celestina de Fernando de Rojas, cuando la Celestina vuelve de la casa de Melibea, Celestina se describe precisamente como una abeja. La mayor gloria que al secreto oficio de la abeja se da, a la cual los discretos deben imitar, es que todas las cosas por ella tocadas convierten mejor de lo que son. De esta manera me ha habido con las cabañeras, razones y esquivas de Melibea. Todo su rigor traigo convertido en miel, su ir en mansedumbre, su aceleramiento en sosiego, ¿verdad? La poética humanista no dudó en establecer como equivalente arca, tesaurus y celda, celae, ¿verdad? Las celdas donde las abejas producen miel. Los libros son así arcas de tesoros acumulados por años, por siglos, pues como la miel nunca perecen. Como expresó luminosamente el censor literario Alejo Venegas de Busto, en su declaración de la diferencia de los libros que hay en el universo, un censor se expresaba también de forma poética, ¿verdad? Que además fue maestro de Francisco Cervantes de Salazar, gran admirador de Erasmo y canónigo de la Catedral de México, o sea, no era cualquier tipo de censor, y él ya utilizaba estas metáforas de la miel, ¿verdad? Un libro conserva el tesoro del conocimiento que pertenece al entendimiento. Libro es un arca de depósito en que por noticia esencial o por cosas o por figuras se depositan aquellas cosas que pertenecen a la información y claridad del entendimiento. En contraste, de esta forma humanista, la teoría barroca de la composición empleó metáforas florales para mostrar el cambio histórico en el gusto estético. Se reemplazó el tesaurus por el ramillete o jardín de flores bellas, pues la idea que subyace es que el acto poético obtenga combinaciones más libres,
más hermosas y menos apegadas al imitatio humanista. La distancia con la tradición comienza a rendir frutos. En esta retórica agrícola, antes que apícola, la colección de tópicos depende de aprender a cultivar, cosechar y obtener el mejor grano poético. Todo acto de creación poética se basa en imágenes florales y descripciones de extrañezas de un jardinero exótico o de un agricultor extranjero, ya que una característica de la fitopoética barroca, como decía, es la pedantería. El uso ostentoso del conocimiento literario por medio de la cita de fuentes arcanas, la descripción de lugares remotos, la éfrasis de experiencias históricas proféticas y sobre todo la creación de agudezas fantásticas donde se borra la frontera entre el sueño y el mundo. Sin esta operación de encriptación del lenguaje poético resulta ininteligible la apuesta barroca de crear un estilo ampuloso, pues a mayor ornamento literario, mayor semejanza con el jardín de la naturaleza. El poeta José de Valdivieso dedicó precisamente su principal poema heroico a Gabriel Suárez de Toledo para mostrarle con una captatio benevolente de por medio que su trabajo poético no está bien cultivado ni sus poemas lo suficientemente cosechados, debido a su falta de sensibilidad hortícola. Vamos a decir de una manera muy precisa, un mal poeta es un cocinero sin aliño o un jardinero sin cuidado, ¿no? Los alumnos podrán decir esto cuando entreguen sus trabajos a Alonso, ¿no? Podrán señalar que el mal cultivado jardín de misterio y ingenio, no frutos sazonados y sabrosos, sino las primitivas flores, que si por tempranas y locas, pues no las guardan los 9 años que manda Horacio, las persigue el cierzo requemado de las lenguas maldicientes, por consagradas a las virtudes, letras, religión y nobleza, que en vuestra majestad gloriosamente se ilustran, conservarán su frescura a pesar del tiempo y de la envidia. A partir de lo anterior, entonces, las distinciones entre el uso poético de las flores y el análisis estético de las plantas es más cuidadoso. La fitopoética se distingue de la fitoestética en la medida que la primera es una teoría floral de la composición poética, como veíamos, y la segunda una estética de las plantas con formas expresivas. La fitopoética analiza la relación entre poesía y plantas. La fitoestética consuma la relación entre imaginación botánica y sensibilidad estética. Y de la simbiosis de ambas surge la vegetalidad barroca, pues la escala estética de la planta permite introducir una nueva autoridad pictórica y poética como parte de una misma unidad ontológica. Sin embargo, los tropos florales o la tópica vegetal no es necesariamente producto de la invención humana. Está inscrita en la propia naturaleza para ser descubierta por los humanos. La belleza y el signo están entrelazados como el hecho en un ramaje oscuro. Por citar un caso emblemático, cuando Calderón presentó la figura del trébol en el auto sacramental, las 3 partes de la planta simbolizan a la Santísima Trinidad, mostrando que Dios introduce los símbolos divinos en la naturaleza. O bien cuando señala que el jacinto está escrito a Ajax, porque según los antiguos sus hojas contienen la letra A y la letra I en el nombre de la planta. Precisamente en la humildad coronada de las plantas, ¿me ayudas con la diapositiva? La obra cumbre del barroco vegetal, Calderón introdujo a varios árboles y plantas como personajes alegóricos: el cedro, el olivo, el almendro, el laurel, la encina, la espiga y la vid. Cada planta es una alegoría de la naturaleza y una alegoría de los atributos teológicos de lo divino. Pero cuando aparece el cedro con un bastón en forma de cruz, cuyo brazo lleva hojas de palma y hoja de ciprés, el recurso de la teología negativa queda eclipsado por la manifestación vegetal de lo divino. Aquí lo que está de fondo es la famosa teoría de la asignatura, ¿verdad? Y cómo esta teoría de la asignatura se conjuntó con la teología herbaria. Vean la imagen, es muy bonita porque además se presenta en forma de hoja, de planta, ¿verdad? Cedro, estadme atentos, que yo sin que os asombre, mi voz puedo deciros en su nombre. ¿Qué responde espino? ¿Qué árbol extranjero este es que no vi ni ver espero? El cedro, armado, espino, qué rigor me ofreces, presto, porque me ignoras, me aborreces. Y la moral aparece: ¿qué tronco es peregrino al que nacer entre nosotros vino? Oh prudente moral, cuando me miras
Cuerdamente me dudas y me admiras. Aún no lo he conocido yo tampoco. Soy igual confusión del cuerdo y loco. En toda esta montaña, planta no vi más nueva y más extraña. Dice el olivo, aunque fruto ni flor no he conocido, me huelgo de que al valle haya venido. Y el cedro concluye, bien olivo y laurel se han alegrado al verme, pues de entrambos coronado me ha de mirar la tierra, árbitro de la paz y de la guerra. Bueno, esta es la humildad coronada de las plantas, un auto sacramental endemoniadamente difícil, ¿vale? Y como podrán notar, las alegorías teológicas están expresadas en forma vegetal. Además, además de Calderón, algunos escritores del barroco ampliaron su vasto conocimiento botánico, médico y alquímico como una extensión de su dominio poético y de su erudición clásica. La creación de listas de plantas es concebida como una virtud literaria y como un efecto retórico de abundancia. Es más, como sabemos por George Perec o Seychon Agón, para poner casos literarios de tradiciones muy distintas, la lista selectiva es un ornamento poético bastante efectivo, pues si los pintores barrocos pintaron bodegones donde las flores se desparraman en el lienzo como muestra de saturación formal, los poetas usaron la abundancia de tropos vegetales como una virtud retórica que conlleva un exceso de pedantería, ¿verdad? El poeta tenía que estar en condiciones similares a la recién descubierta, entre comillas, América, a su magnitud colosal, a su frugalidad vegetal, pues para el poeta barroco el conocimiento detallado de la naturaleza americana, la apreciación teológica de la generosidad vegetal y una actitud fitológica hacia el mundo herbal llegaron a ser la prueba última de una disposición literaria genuina. La poesía es escritura herbaria. La justicia vegetal es así una derivación de la justicia poética. Para concluir, ya me extendí mucho, pero voy a hacer aquí el cierre si les parece bien. Diapositiva 11. Perfecto. Para concluir, quería analizar un poco más a Calderón, pero solo que quede como ejemplo, ¿no? De cómo también concibe la noción de que el humano puede ser una planta, ¿no? El hombre, su formación encierra piel, nervios, carne, médula, sangre, arterias, huesos, venas. De todo esto, la del árbol es igual, ¿no? Se mira también compuesta. Recordemos que tronco viene de tórax y tórax viene de tronco, de córtex. Entonces hay una analogía muy fuerte entre el árbol y el cuerpo humano, ¿verdad? Y concluye Calderón, se mira también compuesta, con qué análogos se miran árbol y hombres. Entonces, para cerrar, podemos señalar lo siguiente. La intención manifiesta del barroco fue sembrar una ecología de las imágenes, ya que la imagen nunca dejó de ser interpretada y siempre podemos mirar las imágenes nuevamente. Las imágenes de la naturaleza permiten pensar la naturaleza de las imágenes. Las imágenes son indicadores absolutos, contienen estratos del tiempo y cambios de escala, razón suficiente para pensar las imágenes de la naturaleza barroca como un tiempo donde la naturaleza era misterio y el humano un ser miserable que apenas aspira a sobrevivir. Esta alteración del suelo del tiempo afecta de manera directa el modo en que leemos las imágenes del pasado y de sus respectivas escrituraciones. Si los usuarios del libro en el barroco podían no saber leer las palabras, al menos, ¿verdad? Al menos sabían codificar el sentido profundo de los símbolos. Y en contraste, nosotras, lectoras contemporáneas, sabemos leer las palabras, podemos seguir fácilmente la secuencia de un texto, pero hemos perdido la capacidad de interpretar los signos ocultos y las significaciones latentes de los símbolos. Nuestra época padece de anemia alegórica. El exceso de visualidad del presente conlleva, paradójicamente, a un analfabetismo de la imagen. Por ello, para poder aprender a vivir en la catástrofe civilizatoria de nuestra época, los barrocos ofrecieron una lección poderosa. Necesitamos más imagen y menos visualidad. La imagen transporta al misterio sin necesidad de poner al humano en el centro del mundo, pues como indica la teoría de los emblemas, las imágenes solicitan de las plantas, los animales, los minerales y las especies divinas, porque detrás del mundo natural subyace el significado del último o de lo último que somos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, por el florilegio.
siguiendo con la metáfora y los términos, ¿no? Que nos has traído a las mentes para poder pensar, pues creo yo, diversos dispositivos y tecnologías, pues que fue construyendo el barroco para dar cuenta de un pues, mundo sumamente convulso, ¿no? O sea, que la imagen misma del mundo estaba transformándose y pues como dar cauce a ello a través de estos dispositivos, ¿no? Como pues el emblema, el, pues el florilegio, el herbario moderno, cómo dispositivos medievales se actualizan con las condiciones materiales concretas del 16 y 17, ¿no? Em, la idea de una teoría jeroglífica del saber natural me parece particularmente importante, pues, y que nos da cuenta de lo que está ocurriendo en el barroco abierto a muchas otras formas mm, bueno, es quizás problemático decir de escrituralidad, porque quizás ya es un poco, digamos, centrado en la escritura como alfabética, pero bueno, sí otras formas de registro, ¿no? Que en el mundo estaban empezando a llegar a Europa y a trastocar quizás el orden de la escritura en general, ¿no? La inclusión, pues, de la imagen a partir del rescate de los jeroglifos egipcios, pero también, obviamente, la confrontación con la pictografía americana, pues nos abre todos estos conflictos, ¿no? Que intenta resolver el barroco. Y bueno, obviamente ya se están ahí acumulando las preguntas por el chat. Si alguien quisiera intervenir, recuerden que, bueno, simplemente hay que subir la manita para poder tener un orden para las participaciones y vamos a ir alternando un poco, ¿no? Entre las participaciones de aquí directo en Zoom y las de el chat. Eh, Monroy, ¿te escuchamos? ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Sí, Bueno, yo quisiera hacer tres comentarios con respecto a la presentación, que se me hizo muy interesante esta conexión con la naturaleza, en el ámbito estético y filosófico. Y hay tres comentarios que quisiera hacer. El primero es esta relación de Dios con la naturaleza, que me recuerda mucho a Spinoza, solo que es curioso, ¿no? Cómo Spinoza, a pesar de hacer esta identidad, sigue poniendo al hombre en un pedestal más alto al de los demás seres, como, de hecho hay una parte en la ética donde dice eso, ¿no? O sea, los hombres pueden hacer uso de los animales como quieran porque tienen razón. Y es un poco contradictorio, ¿no? Porque pues estás estableciendo que todo tiene identidad con el todo y con la naturaleza, y a la verdad me estás diciendo que el hombre tiene más todo, ¿no? Eso está curioso. Segunda, esta filosofía natural me recuerda mucho al taoísmo, esta filosofía oriental que intenta reconectar al ser humano con sus propiedades más naturales. Entre el taoísmo y el budismo también hay muchas imágenes que se comparten con flores y esta diferenciación entre la vida y la muerte de las plantas con la vida y la muerte del hombre, cómo la vida como tal es débil y la muerte es rígida. Esos son conceptos que se abordan mucho en la filosofía oriental. Y tercero, en el terreno de la arquitectura es muy curioso cómo actualmente, y quizás más los que vivimos en ciudad nos damos cuenta, cómo gracias al modernismo surgido desde Bauhaus y todos estos, pues sí, de Bauhaus, se quiso separar todavía más el arte de la naturaleza, adaptándose a modelos muy abstractos. Pero pues curiosamente siento que nos sentimos más separados de quien verdaderamente somos en ciudades hechas de pura abstracción pura y concreto que en el arte que intenta emular a la naturaleza, ¿no? Y parece que ese es el objetivo del arte como tal, ¿no? O sea, ser la imitación más perfecta de la naturaleza. Es todo lo que quiero decir. gracias, Emilio. Ángel, si quieres responder esta, bueno, es que fueron varias preguntas las de Emilio, entonces igual y para que no se acumulen los comentarios. Sí, perfecto.
¿O quieres que los juntemos o quieres lo que te parezca mejor? Bueno, pues si quieres, leo alguna otra pregunta, ya si quieres hacer Ya, un comentario más amplio. Entonces, bueno, algunas de las preguntas por el chat. Bueno, comentario de Berenice Martínez, dice que interesante y la visión náhuatl es muy diferente, ni siquiera existe el concepto de naturaleza. También ella pide si puedes especificar a qué te referías con lo del nombre perdón, con el árbol con forma de Jesús. Pregunta por el nombre del árbol, pero entiendo que era una referencia a un grabado, ¿cierto? Y luego Erika dice, ¿qué hay de la idea pedagógica de que hay humanos que son buena tierra para ser sembrada y otros no? Recuerdo también que en el origen del término cultura del siglo XVIII está la figuración de Cicerón, cultura animis, de la agricultura como cultivo del espíritu, pero entendida no como continuidad de lo natural, sino como intervención técnica en la naturaleza. Perfecto. Luego Miguel Ángel, No, ya, primero esas. ya dije, ay, hasta donde nos digas, porque van saliendo Luego varias hacemos cosas. otro bloquecito. Otro bloque. No, fabuloso. Primero les agradezco mucho las preguntas. Yo me extendí en la conferencia porque Alonso me dijo 1 hora 15, 1 hora 10. Entonces yo soy, como saben, soy mexicano, entonces pues yo toco como mariachi, ¿no? El que si me siguen poniendo, pues yo sigo cantando. Entonces, pues respondiéndole un poco a Monroy, ¿verdad? Que quedan como tres preguntas que incluso podrían hilarse. Lo primero que señalaría es que, bueno, cuando Monroy nos pregunta, bueno, y Spinoza sería un caso donde hay todavía como una idea de extracción de la naturaleza, y sería por supuesto porque lo que yo presenté, aunque Spinoza no pertenezca al barroco, no es en sentido estricto un barroco, él está muy influenciado, como sabemos, por Descartes, y eso implica que su concepción racionalista de la filosofía y del estilo filosófico, y al mismo tiempo su concepción de la naturaleza como es extensa, esté impregnada, y no es extraño que entonces su ética esté demostrada según un orden geométrico. Entonces, aunque hay lecturas geometristas de Spinoza, más barrocas, más marranas, ¿no? Pienso en las interpretaciones ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Que se han hecho sobre un Spinoza más marrano, como la de Diego Tatiana, etc. Aún así, creo yo que es un buen ejemplo Spinoza de esta concepción racionalista de la naturaleza, y que en el siglo XVII vamos a tener dos tipos de filosofías de la naturaleza, una más que tienden hacia la experiencia, lo que se conoce como filosofía natural experimental, que va a concluir en la Royal Society, y la filosofía natural especulativa, que es la de algunos teólogos barrocos de origen católico, no todos, porque también hay unos más apegados a la escolástica. Yo por eso citaba a Nierenberg. Ahora, ¿qué implica eso? Que hay en el siglo XVII como una disputa por el concepto de naturaleza, y el que me gustaba mostrar era uno más estetizante, más jeroglífico, y Spinoza sería precisamente, en este caso, un pensador muy moderno, ¿no? Muy antropocéntrico, muy racionalista. Entonces, en esta derivación creo que por eso es interesante ver qué decían estos teólogos que trataban de hacer compatible la Biblia con la ciencia experimental, ¿no? Por ejemplo, los que encontraban los restos fósiles, los restos del arca de Noé, ¿no? O sea, eso era manera de ser compatible eso, ¿no? Y sobre lo del taoísmo y la invitación a la naturaleza, podemos, y conecta un poco con lo que nos comentaba Erika, ¿verdad? No me acuerdo si era Erika, en la que hablaba no, Berenice, perdón, sobre la visión agua, es que Occidente es el que ha construido el concepto de naturaleza. O sea, cuando nosotros decimos la naturaleza, en general, es un concepto totalmente occidental. Las culturas no occidentales, los pueblos americanos, mesoamericanos, los pueblos en Sudamérica, muchos, por ejemplo, el pueblo mapuche, no tienen concepto de naturaleza, es otra cosa, una relación con el entorno. Para ponerles un caso, los Selknam, que son un pueblo originario de la Patagonia, como no tienen concepto de naturaleza, su vestimenta
no es que imite, pero es prácticamente idéntica a las estaciones del año, porque para ellos es el entorno, son lo mismo. No habría una separación entre personas y objetos naturales o cosas naturales o fenómenos naturales, ¿no? Entonces, eso hace que, por ejemplo, sea tan vital el animismo, el neototemismo, ¿verdad? Como otras cosmologías y otras ontologías no occidentales, y el taoísmo sería una de esas tantas versiones de un modo no occidental de pensamiento, y donde confluiría precisamente es en su noción de la nada, ¿no? En el barroco hay una apuesta también muy fuerte por la nada, y el taoísmo también coincide en cierta nada, ¿no? Son nadas distintas, pero que podrían tener como esa afinidad, ¿no? Y por último, lo de la imitación de la naturaleza, como sabemos desde la poética de Aristóteles, la obligación, entre comillas, del arte es imitar a la naturaleza. Y el siglo XX fue desmontar esta tesis y decir, todo el constructivismo, desde el constructivismo ruso hasta prácticamente las vanguardias y el arte digital, es que la naturaleza no puede ser imitada, o que no, el arte no tiene por qué imitar a la naturaleza, que es el arte por el arte, etcétera, etcétera. Toda esa discusión, ¿verdad?, tendría que ver con que siempre hay como una relación de que la naturaleza tiene una dimensión estética en sí misma, que ya es bella por sí misma, ¿no? Y eso con cada época se reactiva. Desde la Edad Media, cuando se mostraba cierta belleza cristiana de algunos montes, ¿no?, con rostro cristiano, hasta, por ejemplo, en el siglo XIX, pienso en toda la aparición de la fotografía vegetal, de mostrar que con la escala suficiente los vegetales tienen formas de pagodas, por ejemplo, ¿no? La obra de Bloomsfeld. O bien, todo el siglo XX, que le interesa como recuperar una cierta noción de que la naturaleza esconde ciertos grados de creación y de belleza, y toda la teoría de los fractales, entendida en clave estética, tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, lo que comentaría es que siempre está esta disputa con imitar o no a la naturaleza, pero el problema es que como nuestro concepto de naturaleza también cambia, pues lo que se está imitando es diferente, ¿no? Eso es lo que señalaría. Y la de Erika, que también son de esas preguntas bien, bien complicadas, ¿no? Una tiene que ver, tiene razón, con recuperar. Se me olvidó poner un grabado, que es muy bonito porque es el Cristo que siempre conocemos, ¿verdad? De la cruz, pero es todo un árbol, y en sus manos le salen ramas y hojas. Es una lástima que no lo pude poner, pero pueden buscarlo, es muy fácil. Es de Enricum Oraeum, de 1619. Ustedes ponen Enricum Oraeum, Cristo, árbol, 1619, y va a aparecer esa imagen, ¿verdad? Si no, ahora la escribo. Y bueno, justo la siguiente pregunta que nos hacía Erika, ¿verdad? Y era, bueno, ¿qué hay detrás de esta idea pedagógica de la buena tierra, ¿no?, para ser sembrada? Eh, Tú señalas que, y muy bien, que el origen del término cultura en el siglo XVIII es precisamente la figuración de Cicerón del cultura animis, y es la lectura que hace el siglo XVIII precisamente del cultivo del espíritu, pero lo que se cultiva es el espíritu. En el siglo XVII también se retoma Cicerón, también se retoma otras formas del legado clásico, particularmente Apicio, por ejemplo, también se recupera el propio Genofonte en la Ciropedia, para mostrar que no solo es el espíritu, sino que el cuerpo y el alma se van cultivando, y era lo que creo que quería señalar. O sea, y el caso de Comenius era ese ejemplo de una teoría agrícola, ¿verdad? Entonces, ahí sí hay una variación, porque mientras en el siglo XVIII, como bien señala, se trata de una intervención técnica, ¿no? En el siglo XVII y XVI se trata más bien de mostrar que la naturaleza ya es una técnica, y se trata de una naturalización de la técnica, en este caso una naturalización del arte. ¿Sí? Es lo que sería como el último gran siglo de la imitatio en su sentido más fuerte, ¿verdad?, de imitación de la naturaleza. Ya. Gracias, Ángel. Pues vamos con otra ronda de balazos, de preguntas a Ángel. Perdone que responda rápido, pero Sí, pues, Miranda, ¿te escuchamos? Sí, hola. Hola. Qué gusto saludarte, Alonso, y también a ti, Ángel. Hace mucho que no nos vemos. de verdad. Em, Tenía una pregunta, un poco retomando la pregunta que ya se hizo hace un segundo.
que es en esta dinámica que describiste, donde hay simultáneamente una humanización de lo vegetal, como en Calderón, y una vegetalización de lo humano, donde se intenta, digamos, acercar estos dos dominios. Me pregunto si podrías decirnos un poco más sobre qué sucede en Nueva España, qué particularidad tiene este proceso, digamos, qué consecuencias tiene para la sensibilidad barroca el pensamiento vegetal mesoamericano, que si ves en esto, digamos, una suerte de juego de variaciones donde hay una discontinuidad entre las versiones españolas y las versiones en Nueva España, o si sientes que hay, digamos, qué tan continuo o discontinuo ves en este proceso de, pues, de hibridización cultural en América el asunto. Perfecto. Muchas gracias, Miranda. ¿Juntamos otra? De a dos. Mira, yo creo que van a ser tres, bueno, dos más, porque creo Sí, que sí. están relacionadas. De Andrés Mendoza dice, ¿cómo la fitoestética se despliega en la América colonial? Mm. Y bueno, igualmente Andrés pide si puedes profundizar un poco más en la relación que establecías entre plantas y los llamados indios. Y bueno, yo creo que van todas en esa relación, pero voy a aprovechar que me toca estar aquí coordinando y moderando, ¿verdad? Para colar una pregunta más de las que yo tengo por ahí, que creo que va muy bien pues con esto y pensaba en el devenir ornato floral del símbolo del Nahui-Olin, ¿no? Eh, en muchísimos de los templos, por ejemplo, franciscanos, ahí por cerca de la UAM, en Iztapalapa, ¿verdad? Por el Cerro de la Estrella, pues podemos ver evidencias de esto, ¿no? Muy, muy claras. Y bueno, se ha estudiado mucho, ¿no? Como la evidencia del quincunce como referente a no violín en ornato floral en los conventos y demás edificaciones, ¿no? Bueno, ya está ahí. Ahorita seguimos con otra después de la... Perfecto. Sí, Miranda, también qué gusto que coincidamos por acá, sin hablar de Blumenberg, está bueno. Eh, pero que está implícito, ¿verdad? Con todo el tema de la metaforología. Y aprovecho justo con la, y está muy bien enlazar con la pregunta de Andrés, ¿no? Sobre la América colonial. Ahí hay mucho que decir, porque eh, por un lado hay como una forma muy, muy tradicional de leer aristotélicamente esto, como que las escalas estaban muy diferenciadas entre lo sensitivo, lo sensible y lo racional, entre las plantas, los animales y los humanos, ¿verdad? Y que eso también organizaba la estructura simbólica y política de la Nueva España. Hay algo de cierto, pero en la poesía estaba ocurriendo otra cosa y ahí yo creo que cuando hacemos la pregunta de qué estaba pasando en Nueva España que fuera diferente de lo que estaba pasando en Sevilla, en Madrid, es una pregunta muy de alma decimonónica, porque parte del supuesto de la división espacial, temporal de las naciones, y desde el punto de vista de la República de las Letras, entre comillas, ¿verdad? No, no desde las instituciones coloniales, sino desde la República de las Letras, no había, entre comillas, también insisto, tanta separación. ¿Qué quiere decir eso? Que hay continuidad, ¿no? Que lo que hay es continuidad y que lo que se estaba produciendo, por ejemplo, en el Virreinato de Perú, en el Virreinato mexicano, bueno, en la Nueva España o incluso en la Nueva Granada, podía ser escuchado y leído en Madrid, en Sevilla y viceversa, ¿no? Entonces pienso el ejemplo de la Academia Antártica, que se dio en Lima, precisamente como de un conjunto de poetas, como Diego Mejía de Fernán Gil, etcétera, que estaban discutiendo o estaban creando poemas para enfrentarse a Calderón, a Lope, etcétera, sin ninguna, a ver, de igual a igual, ¿no? Entonces, lo que hay es, eso sí, una variatio, es decir, hay un enriquecimiento, en mi opinión, más rico en América que lo que está ocurriendo en la península, porque la visión indígena, las metafísicas y las físicas y las filosofías indígenas empiezan a permear precisamente en este contexto. Entonces, a mí me gusta pensar el siglo XVII o la consolidación colonial precisamente como desde el punto de vista literario y filosófico como una unidad, ¿no? O sea, no habría como
esta metrópoli versus periferia, porque están pensándose cosas similares. Y el ejemplo clarísimo es Sor Juana. Y por ejemplo, en su loa al divino Narciso, o en algunas tecolines y demás que tiene ella, pues precisamente introduce la herbaria indígena con la farmacopea árabe y con la medicina hipocrática, ¿no? Entonces ahí claramente hay como un uso totalmente, para usar una palabra mexicana, deschongado, ¿verdad? De las referencias, y a mí me parece muy potente eso, ¿no? O sea, lo que estaba haciendo Sor Juana era introducir, ¿verdad? Introducir flores, introducir medicinas, introducir hierbas estrictamente americanas, ¿verdad? Para afectar el canon poético y pictórico europeo, ¿no? Entonces ahí me parece que podemos ver como continuidad, pero al mismo tiempo como pequeñas desviaciones, matices o enriquecimientos desde el punto de vista poético. Entonces, para decirlo de una manera muy precisa, lo que hay es un juego muy profundo con la variatio, la variación, ¿no? La variación de la imitatio, de lo que sí no se podía como mover. Y en ese sentido, cuando yo, en la presentación, yo puse, y es para contar también con lo de Eric, lo de la asociación de plantas e indios, es algo que Alonso conoce muy bien, y es que en Diego de Valadez, pues precisamente hay momentos donde la retórica cristiana pues se le atribuye a los indígenas americanos un estatuto sensitivo similar al de una planta. Pero esto, en lugar de considerarlo como inferior, es lo que iguala a todos los seres vivos. O sea, es decir, sí, los indígenas son plantas, pero ser planta no es algo peyorativo ni algo negativo, es la formación de la vida. Entonces ahí Diego de Valadez es muy interesante en este carácter también de rizomático, plantar, de cómo se van generando las comunidades, cómo se produce la escritura y la memoria en los indios. Y hay momentos, no solo en él, también en otros poetas y en algunos retores, de describir, por ejemplo, que las plantas tienen comportamientos indígenas, como los indígenas, o viceversa, que los indios tienen plantas tumultuosas. Por eso yo citaba el caso de cuando decían, es que esa planta es melancólica como un indio triste, o bien esos indios son tumultuosos como esas hierbas que no pueden ser o tener caudal, ¿no? Entonces hay una metafología muy interesante que se va a repetir como un tópico en el siglo XVIII, XIX, con la idea del telurismo, hasta el neobarroco en Lezama Lima, hay esta idea de asociar lo americano con la naturaleza, que es por un lado una forma de exotización, de colonialismo, por supuesto, pero también es una manera con la cual América ha resistido simbólicamente a la capturación simbólica, ¿no? Pienso en una frase poética del propio Lezama, ¿no? Nuestros bosques, en lugar de, dice Lezama, en lugar de perder a los humanos, o sea, el bosque no nos pierde, no es esa metáfora medieval del bosque como lugar de perdición, dice, nuestros bosques en América son cañaveral revelado, ¿no? O sea, el cañaveral que se revela, o sea, es la plantación puesta como un sistema de dominación que también va a permitir la liberación. Pero de eso podemos hablar mucho, pero por ahí va. Y bueno, conecta con lo de Alonso, ¿no? Que tú lo comentabas, ¿no? Del Nahuayno Olin, ¿no? Como esta flor, el flor de canto y demás, está muy presente ya no solo en los motivos poéticos, también en los materiales. Los arcos triunfales que se hacían, piensan en los arcos triunfales que describe Sigüenza, o el arco triunfal famoso del Neptuno alegórico, está pensado con precisamente la idea de un ornato náhuatl, no con el ornato que tenía la preceptiva madrileña o sevillana, me explico, eso también es muy, muy potente, que Sor Juana no es que se sirva de los materiales que hay solamente disponibles en México, sino que está estetizando la propia estética europea, al introducir y dotarles de dignidad poética, pero dignidad también compositiva e incluso historiográfica a los objetos americanos, ¿no? Gracias, Ángel. Em, Juan, por favor, te escuchamos. Hola, ¿se me escucha bien? Sí. Sí, bueno, como sabe usted, profesor, yo siempre voy a la parte pesimista, entonces me surgieron como que un poquito de dudas respecto a esa noción. Nos menciona que
pues justamente son las plantas pasionales. Las plantas también, y bueno, las plantas y la naturaleza pueden ayudar al ser humano y también tener feliz a Dios. Por lo cual me surge como esta parte de si las plantas pueden tener alguna noción pesimista en algún momento, porque también nos mencionó que la educación como tal, bueno, el educador es como un sembrador de semillas y pues se me viene a la mente, bueno, para comenzar también no, nunca se me había como que ocurrido poner filosofía con las plantas, realmente. Nunca pensé que se pudiera dar como una conexión tan profunda. Y entonces, al tener esa conexión ya, y como le mencionaba, el educador como jardinero, pienso siempre en pues, mi filósofo favorito, el cual es Cioran, y qué pensaría o qué podríamos decir de una filosofía pesimista en cuanto a una vinculación con esto de las plantas. O sea, realmente podría haber como un vínculo o cómo afectaría esto a la forma de enseñar si todos somos, digamos, como una semilla, la cual está a punto de brotar. Gracias, Juan. ¿Quieres responder una vez esta, Ángel, o que Si Gustavo hay otra, también? la sumamos y si no, la respondo. Gustavo, te escuchamos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Em, Me interesa a mí saber, con todo este despliegue de esta propuesta fitoestética, fitopoética, vegetal, em, las ideas de productividad o máximo rendimiento o aprovechamiento, ¿cómo estarán insertas en esta lectura? Y por otro lado, también me interesa saber la opinión sobre las ideas de límite y de muerte, en el sentido de que todo lo vegetal, sabemos que nace, crece, se reproduce, muere, queda su vestigio, pero ¿cómo estarían insertas en esta propuesta? Por favor, gracias. Gracias, Gustavo. Ángel, pues si quieres responder. Sí, perfecto, porque las dos están también enlazadas, así que coincide muy bien. Y bueno, es muy interesante que Juan Manuel nos proponga a la pregunta sobre el pesimismo, ¿no? Justo cuando uno empieza a revisar lo que se ha escrito sobre relaciones entre pensamiento y vegetalidad, plantas y pensamiento, para no decir solo filosofía, también ingrese literatura, ingrese cine, ingrese cualquier otra forma artística, hay una noción pesimista de las plantas, ¿no? Y yo decidí hacer ese giro, o más que un giro, como observar la época barroca, qué tenía que decir sobre este tema, porque a partir del siglo XVIII, por ejemplo, en la Metrí, el hombre planta, y del siglo XIX, con la fundación de la taxonomía con Linneo y demás, o bien la planta se vuelve un número, una cosa que hay que clasificar y organizar, y cuando llega al ámbito literario, por ejemplo, las plantas se convierten en la otredad, en lo peligroso, en lo extraño. Para poner un caso muy concreto, eh, el libro más importante de fantasía o de terror para Lovecraft es el de Algernon Blackwood titulado Los Sauces. Es precisamente un cuento, ¿verdad?, largo, donde estos sauces empiezan a tomar cierta venganza por los humanos y hay toda una idea del lamento. Entonces, si tú que eres un lector de Cioran, ¿no, Juan Manuel? Pues justo el verdadero llanto es el de las plantas que están viendo su mundo ser devorado por los humanos, ¿no? Y eso está, insisto, en los sauces de Blackwood, pero va a estar también, por ejemplo, en versiones filosóficas. Benjamin, en su Tagesspiel, cuando analiza la naturaleza en el barroco, es la época del silencio de la naturaleza porque ya nunca pudo hablar más. Es el llanto de la naturaleza y eso produce la melancolía también. La melancolía de la naturaleza es que ya no puede hablar, que no tiene lenguaje, que perdió la voz en este momento con la modernidad, ¿no? Entonces es una versión totalmente nihilista, totalmente pesimista y de eso vas a encontrar un montón. Acaban incluso la editorial Impedimenta a publicar un librito que se llama Botánica Gótica y prácticamente el 90% de esos materiales literarios es demostrar a las plantas como lo siniestro, lo abandonado, lo triste, lo unheimlich, como el desecho de lo humano. Entonces, de eso, insisto, hay mucho en la literatura norteuropea y sobre todo a partir del siglo XIX, ¿no? Entonces, no es que el barroco sea optimista, y conecto con la pregunta de Gustavo Romero, no es que en el barroco
sea una lectura alegre de las plantas. Yo destaqué esa dimensión más productiva, pero justo el barroco es la época de la naturaleza muerta, es la época de la contingencia de lo natural, es la época del bodegón. Entonces, en ese sentido, la noción de aprovechamiento, como preguntabas, ¿no? Del límite, lo muerto, está muy presente, porque lo vegetal tiene que ver con la caducidad, con lo efímero y con lo contingente que con lo que opera la vida. Entonces, a mí me interesa la vegetalidad como una especie de sensibilidad democrática que todos los vivientes tienen. ¿Mm? ¿Y dónde se entiende esta sensibilidad, esta ístesis originaria? En el acto de respirar, ¿no? Entonces, básicamente los vivientes respiran y es esa cuestión silenciosa. Y sin embargo, ¿verdad? Eso va acompañado siempre de la muerte de otras especies y de la propia muerte. Es decir, que mientras más trabajos de ecocrítica se hacen, más especies en extinción se generan. Que mientras más escribimos sobre ecología y demás, pues esas industrias de papel, esas industrias digitales fortalecen una acumulación que calienta el planeta. Entonces, eso es una operación muy barroca, que muerte y vida están siempre acompañadas. Entonces, por supuesto, pensar lo vegetal en una clave, entre comillas, optimista, alegre y demás, trae su sombra, que siempre es el deterioro, el fin, prácticamente la aniquilación del terreno, ¿me explico? No del territorio, del terreno. Entonces, lo muerto está ahí, ¿no? Por eso me interesa, no lo puse más que en mi presentación del inicio, la obra de Sibyl Merian, porque frente a la frondosidad, ¿verdad?, de las flores, le pone moscas, le pone animales muertos, le pone orugas, y es justo esta cosa que es muy barroca, ¿no? La convivencia de estos dos opuestos. Muchas gracias, Ángel. Por acá ya nos han compartido algunas imágenes por el chat. Una parece ser que es el grabado que refería al Cristo Árbol, ¿no? Sí. Muchas gracias, Diana, por compartirla. Y bueno, tenemos también otra pregunta de Erika. Bueno, que me parece que es un comentario. En algunos pueblos purépechas de Michoacán, de hecho, obsequiar una pintura de naturaleza muerta es ofensivo o una manera de hacer afrenta porque se lee como muerte más que como naturaleza. Gracias, Erika. Y pues yo tenía, bueno, dos comentarios antes, bueno, más bien un comentario y una pregunta. Uno es que me parece importante señalar, pues, por la vinculación de las diversas conferencias que tendremos en el seminario, pues que el trabajo de Ángel resuena perfectamente con uno de los libros de Daniela Bleichmar de California, que también estará acá en las sesiones del siguiente año. El libro se llama Visible Empire, Botanical Expeditions and Visual Culture in the Hispanic Enlightenment, si no me equivoco. Y Spanish Empire, perdón. Entonces, bueno, es interesante ver las relaciones entre las diversas perspectivas, pues, aunque provienen de horizontes bien diferentes, ¿no? Pero hacer énfasis en la dimensión botánica de el siglo XVI, XVII, ¿no? Y cómo ahí se tejen, pues, las visualidades, el poder, las nuevas consideraciones sobre los saberes, tanto en términos, digamos, de retomar todos los saberes de los pueblos dominados por la expansión ibérica, como también esta otra concepción que nos trae Ángel de, bueno, sobre la base de la botánica podemos ver una consideración quizás no solo de dominación, aunque también hay estrategias botánicas, digamos, de dominación, sin duda, ¿no? En algún otro momento, Ángel, en otra oportunidad, nos comentaba del asunto de la plantación, por ejemplo, ¿no? Para entender las formas del poder a través de la botánica, digamos, una botánica política, ¿no? Pero bueno, quería preguntarte, Ángel, también sobre esta cuestión de el jeroglifo, la ideografía y la cosmología y quizás cosmopolítica presupuesta detrás.
Específicamente estoy pensando, bueno, no puedo evitarlo, en John Dee y, bueno, la idea de la mónada jeroglífica como, digamos, el lenguaje de los ángeles con el cual está codificado el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, me parece que este es un antecedente renacentista muy claro de todo el asunto del jeroglifo barroco, pero también me parece especialmente interesante el entorno, incluso la concepción histórica de Dee en torno a esto. La idea de poder llegar a la ciencia angélica es restablecer la naturaleza, porque en sí misma la naturaleza como símbolo del saber de Dios, así como los seres humanos, digamos, que tienen una naturaleza corrupta y no pueden decodificar sin más, para Dee la misma naturaleza ya no solo es que no podamos leerla bien porque pues, hemos pecado y nuestra naturaleza ya no nos da para poder leerla, sino que la misma naturaleza, o sea, el libro de la naturaleza del cual hablan los medievales, está el corrupto. Por lo tanto, no va a haber modo, ¿no? Por más que nos esforcemos para poder leer plenamente el saber de Dios en la naturaleza, ¿no? Sino que tiene que haber algo más y ahí entra esta ciencia particular, la ciencia angélica, que tiene que ver con descubrir pues sí, ideograma, monograma, con el cual se construirían todas las formas en general, ¿no? De las letras y de ahí todas las lenguas, pero también de las imágenes, ¿no? Entonces, digamos, sería como el centro de toda lógica eh, figurativa y bueno, entonces la hidrografía, podríamos pensar, sería como una ciencia restaurativa de la naturaleza, ¿no? Como en la metáfora vegetal, como si el mundo extendido botánicamente requiriera pues un cuidado particular, ¿no? Para poder seguir y para poder establecer la vinculación hombre, Dios, mundo. Y bueno, quería ver qué pensabas al respecto. Sí, perfecto. Y yo creo que, y ahí es algo que podemos empezar como a cuestionar y a problematizar. Primero es que esta noción de los poetas metafísicos ingleses no le hace justicia a muchos de sus poemas, porque en el fondo se trata de poemas muy físicos, ¿no? Un problema, digo, aunque se trata de un cuestionamiento sobre, sobre lo que subyace, ¿no? La magia, la alquimia, etcétera, todo eso que sabemos. Es interesante también pensar ese registro vegetal que habría en la, insisto, mal llamada poesía metafísica inglesa. Porque yo creo que lo que podemos empezar a trazar, no solo con John Dee, sino también incluso con Kircher, que hemos platicado, o sea, con otros semejantes, con el propio Thomas Brown, es un tránsito de la hermenéutica o de la confianza en la hermenéutica a la disposición de la hermética. ¿Mm? Entonces, lo que está ahí yo creo que es una hermética, ¿no? Es que esos signos ya no son revelados, no son posibles encontrar su significado, y que se trata de una búsqueda precisamente de tratar primero de encontrar el posible vocabulario, lenguaje o la semántica con la que está oculto el significado último de ese libro de Dios, ¿no? La ciencia angélica en el caso de John Dee. Ahora, esa mónada jeroglífica, por eso es una mónada, porque no va a conectar con otros jeroglíficos, sino que podrían estar desconectados entre sí, pero también podrían estar conectados entre sí. Y entonces, ahí lo que yo pienso, ¿verdad? Es que tiene que ver también con cierta forma de un nihilismo poético que va a estar muy presente, por ejemplo, en Milton. O sea, mientras que el paraíso perdido, ¿no? O sea, mientras para un Milton el paraíso perdido es precisamente asumir que ya no es una condición, que se vive en una condición de exilio, si tú lo quieres así, habría una especie de confianza o de paraíso recobrado en América. Y que entonces la dispersión de las lenguas, por ejemplo, por el caso de Babel, pues van a terminar en América y que la dispersión de las formas, pero ya sea el paraíso recobrado o el paraíso perdido, el alfabeto de la creación, ¿no? Ese lenguaje críptico que Dios lo puede transmitir o en una forma natural o en una forma artificial, es precisamente un tema sobre las posibilidades de la existencia que tienen como colonia. ¿Qué quiero decir eso? Que me parece que hay como una especie de viraje eh, anglicano justo en esta posición
de entender que la salvación es individual. Y entonces, si la salvación es individual, el lenguaje de la salvación también es individual. Y entonces la mónada jeroglífica es la aspiración de esa ciencia universalis de validez única. Es como, para ponerlo con una metáfora totalmente distinta, es como una especie del comunismo del hombre solo. Porque precisamente no hay forma comunitaria posible. ¿Me explico? O sea, sé que lo que a ti te interesa con DIS mostrar como que no se puede, que es hermético, que no se tiene acceso. Pero la pregunta, la actitud de buscarlo, esa es para mí, digamos, la que todavía es posible abrir por medio de la poesía. Muchas gracias, Ángel. Bueno, pues ya estamos sobre el tiempo, entonces creo que cerramos aquí. Muchas gracias a Ángel por su presentación. Por acá hay felicitaciones. Muchas gracias a todas, a todos, a todes por estar acá. Recuerden que la siguiente conferencia, ahora sí, tendremos un mes de distancia y así continuarán todas, ¿no? Siendo el primer viernes de cada mes, excepto en enero. Por lo tanto, sigue en diciembre la doctora Portugal. Ustedes pueden ver la información ya, como les decía, en redes, en el sitio del seminario, en el sitio, en el micrositio, en el sitio del Instituto de Estéticas. Entonces, bueno, por ahí pueden seguir el programa. Nos vemos entonces el 5 de diciembre a las 10 para escuchar a Vanessa Portugal. Y pues tengan un muy feliz fin de semana y feliz mes. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias.